Vamos a realizar el mismo ejercicio que hicimos en clase, ahora usando la herramienta Excel y explicarlo de una forma un poco más rápida, pero se hace con el fin de que quede mayor claridad a los conceptos básicos. Lo primero que vamos a calcular es el factor de seguridad de volcamiento. Para eso tenemos que identificar cuáles son las geometrías que está involucrada en el modelo, van a ser los momentos que tratan de volcar el muro y cuáles van a ser los momentos que tratan de resistir. Para esto tenemos que hacer sumatoria de momentos en el punto C. Entonces vamos a insertar aquí, vamos a ubicar el punto C. El punto C es un punto donde se va a ser el momento torsor sobre la figura. En este caso, vamos a quitarle aquí, movimiento de forma, sin relleno. Vamos a ubicar el punto C en este punto. Esta es la esquina del muro sobre la cual se entiende que se va a generar el momento que trata de volcar el muro y se van a calcular cuáles son los momentos que tratan de resistirlos. Ahora, ¿cuáles son los momentos? Estamos considerando que el muro tiene esta porción de terreno de suelo 1 adherido a él. O sea, la parte de atrás del muro la vamos a considerar que desde aquí, que el muro empieza aquí, y esta parte está compuesta de suelo y esta parte está compuesta de concreto. Entonces, si la parte de atrás del muro es esta, quiere decir que tenemos una presión activa aplicada en este punto. ¿A qué altura? El tercio de la altura de este muro. Entonces, esto que estamos aplicando aquí sería la presión activa y esta presión activa está aplicada a H tercios. ¿Cómo está H tercios? Vamos a llamar esto aquí H' tercios. Ahora, ¿y cuánto mide H'? Es la altura total desde la base de acá hasta la parte superior del muro. Entonces, H' es igual a 0.7 más 6 más 0.458. Y el punto de aplicación está ubicado al tercio de esta altura. Entonces ya vamos a ir guardando estos datos. Listo. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Que este punto de aplicación tiene una inclinación de 10 grados. ¿Por qué? Porque los 10 grados que tiene la masa de suelo en la parte superior se transfieren acá a la parte donde el punto está aplicado la presión activa. Seguido a esto, como tenemos que esta parte del muro está en una condición activa, tenemos que calcular el coeficiente lateral de presión activa, o sea, el Ka. El Ka para el suelo 1 sería igual a 1 menos seno de phi entre 1 más seno de phi, 0.33. Entonces, ya tenemos la Ka activa, listo.
Ahora vamos a calcular el empuje lateral del suelo. Como es un suelo que tiene un solo estrato, no tiene nivel freático y tiene una sola altura, yo puedo decir que sigma vertical en la parte inferior del suelo es igual a la altura total por el gamma del suelo. Este es el sigma vertical en la base de la estructura. ¿Cómo sería esto? Vamos a dibujarlo aquí. Sería esta figura que está aquí. Vamos a hacerlo más chiquitico. Listo. En la base de ese triángulo de presiones laterales, el sigma vertical sería 129.33 kN. Y ahora, el sigma horizontal sería igual a esto que tenemos aquí por el castigo. Listo. Este sería el valor de los esfuerzos laterales en la base del triángulo de presiones laterales. Ahora, ¿cuál sería la presión activa? Sería igual al área del triángulo. Base por altura sobre 2. Listo. Listo. Ahora, como esta carga activa está inclinada, yo tengo que poner el ángulo de inclinación, que son 10 grados. Y tengo que hallar sus componentes. ¿Cuáles serían los componentes? El coseno de 10, perdón, 10 por la presión activa y el seno de 10 por otra vez la presión activa. Estos son los componentes horizontal y vertical. pH, PV. Componente horizontal y vertical de las cargas activas que está sobre el muro. ¿Cómo sería eso? Vamos a insertar en la gráfica. Este sería el horizontal, vamos a ponerlo morado. Y este sería el vertical. Listo. Entonces, tengo aquí pH, tengo acá PV. Listo. Ok, ahora tenemos que calcular cuáles son los pesos de las diferentes áreas que involucran la geometría del modelo. Para eso vamos a darle un nombre a cada una. Vamos a identificar cada una. La 1, vamos a ser consistente con el ejercicio. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Cada una de estas secciones va a tener un área que se va a representar como un peso sobre el modelo. Entonces, para proceder a calcular el factor de seguridad de volcamiento, tenemos que identificarla cada una. Entonces, vamos a llamarlo como sección 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a decir cuál es su área, con qué gama la voy a calcular,
cuál es el peso W, cuál es la distancia al, al punto C. Recuerden que al final vamos a calcular los momentos y cuál es el momento que transfiere cada una. Entonces el área de la sección 1 es 0.5 porque es un rectángulo por la altura que son 6. El área 2 es un triángulo, tiene una altura de 6 y tiene una base de 0.7 menos 0.5 base por altura sobre 2 del área 2. El área 3 tiene una altura de 0.7 y tiene una base de 0.7 más 0.7 más 2.6. Listo. El área 4 tiene una base de 2.6 y tiene una altura de 6. Y el área 5 tiene una base de 2.6, una altura de 0.458 y se divide entre 2 porque es un triángulo. Listo. Ahora tenemos el gamma del suelo y el gamma del concreto. Vamos a ver la figura, la sección 4 y 5 tienen el gamma del suelo, sería 18. 18 y 18. Y la sección de la 1 a la 3 tienen el gamma del concreto, que es okay. Ahora cada sección tiene un peso del gamma por el área de tanto. Recuerden que este es un peso de 1 metro de ancho de esa figura. Listo. Ahora sigamos. ¿Cuál es la distancia del centroide de cada figura hasta el punto C? La figura 4 es un rectángulo, así que su centroide está en el centro de la figura. Eso quiere decir que el centro está en 0.7 más 0.7 0.7 más 2.6 entre 2. La figura 5 está ubicada a 0.7 más 0.7 más 2.6. Ya con eso estoy ubicado acá en la parte, en la base del triángulo, y le tengo que restar el tercio de la altura del triángulo, o sea 2.6 entre 2. Recuerden que la base de este triángulo la estoy tomando desde acá. Si yo mido de aquí hasta aquí, ya tengo este valor y le resto la altura porque el centroide está ubicado en este punto. Centroide desde el punto de vista horizontal. El centroide del triángulo está al tercio de la base. Si la base es esta, el tercio de la base estaría aquí, y como estoy midiendo desde el punto C, sería la distancia desde aquí hasta el tercio de la altura de este triángulo. La figura 3 es un rectángulo, así que el centroide está en la mitad. Entonces si la base es 0.7 más 0.7 más 2.6 entre 2, y esto es el punto de aplicación. La figura 1, el centroide está en la mitad de este rectángulo de base 0.5. Entonces sería 0.7 más 0.7, ya con eso estoy aquí, menos
0.5 entre 2. Listo. Y la figura 1 sería 0.7 más 0.7 menos 0.5. Ya con eso 0.7 aquí, 0.7 aquí, 0.5 estoy aquí, menos la altura del triángulo entre 3. Y aquí invertí la figura 1 con la figura 2. Ok, ahora el momento es igual al peso por el brazo de aplicación de la carga. Listo. Ahora, dentro de las fuerzas que estabilizan la estructura, también tenemos el empuje activo vertical, que él está apuntando en la misma dirección que el peso de las demás estructuras. Entonces, si el empuje PV es 26.89 y tiene un brazo de aplicación de punto 7, este punto 7 más punto 7 más 2,6. Usted le está aplicado en este punto. Y genera un momento de tanto. Listo. Entonces, para tener en cuenta, vamos calculando la sumatoria de las cargas verticales, tanto, y la sumatoria de los momentos estabilizantes. Vamos a llamarlo MR. Ahora, los momentos que volcan la estructura serían solamente el componente horizontal de la presión activa, o sea, pH, y el punto de aplicación es el tercio de la altura, o sea, sería 2.395. Eso quiere decir que el momento volcante es igual a esto por esto. Listo. Ahora, factor de seguridad de volcamiento es igual a MR entre MO. Ay, que sería igual momentos resistentes entre momentos volcantes 3.07. Aquí quiero hacer la aclaración de que el cálculo de K activo lo hicimos con la ecuación simplificada, que no tiene en cuenta el ángulo de la parte superior. Ahora, en la parte realmente tendríamos que usar la ecuación esta que es más larga, que tiene en cuenta el alfa, que es el ángulo de inclinación de la carga de la Tierra sobre el muro. Si quisiéramos hacerlo de esa manera, tendríamos que cambiar la ecuación. Sería igual el phi en radianes sería igual a radianes 30 y el alfa en radianes sería igual a radianes de 10. Entonces el K activo sería coseno de alfa
por coseno de alfa menos coseno de alfa cuadrado coseno al cuadrado menos coseno de phi al cuadrado. Todo esto elevado a la 0.5. Todo esto entre esto mismo más, y eso da 0.34. Cualquiera de los dos se los valgo. Vamos a seguir trabajando con este valor, que fue el cálculo más sencillo que hicimos en clase. Ahora, para el factor de seguridad de deslizamiento, tenemos que garantizar que la fuerza horizontal que está empujando el componente horizontal del empuje activo es menor a lo que está empujando en el sentido contrario el muro, con el empuje pasivo y con la fricción que se genera entre la base del muro de concreto y el material del suelo. Aquí tenemos entonces dos empujes horizontales que serían, vamos a dibujarlos, uno que corresponde al empuje pasivo con su aporte de la cohesión y de la fricción del suelo, y el que se genera directamente de la fricción del suelo, que sería este. Vamos a dibujarlo aquí chiquitico, este mismo morado. Acá. Entonces este aquí sería empuje pasivo, y este de acá sería la fricción entre muro y el suelo. Entonces, vamos a calcular entonces el empuje pasivo. El empuje pasivo, vamos a usar la ecuación corta, y tenemos que el K pasivo es igual a
1 más seno de phi del suelo 2 aquí entre 1 menos seno de radianes de phi de suelo 2. Listo. Ahora vamos a hallar cuánto vale esta área que equivale al empuje pasivo total. Vamos a hacerlo. Entonces tenemos que el área es un trapecio. Que tenemos que la base mayor, voy a llamarla aquí, vamos a llamarla B mayúscula, es igual a K pasivo por el gamma del suelo 2, 19, por la altura, vamos a suponer que la altura es esta, más 2 por la cohesión del suelo 2, aquí, por la raíz cuadrada de K pasivo. K pasivo elevado a 0.5. Aquí la altura h, vamos a llamarla I', es 1.5. La base menor es igual a 2 veces la cohesión por paréntesis K pasivo elevado a la 0.5. El área de un trapecio igual a base mayor más base menor entre 2 por la altura. Sería igual a base mayor más base menor entre 2 por la altura. Entonces el empuje pasivo PP es igual a 215 menos. Listo. Volvamos a la ecuación. Entonces, el factor de seguridad por deslizamiento está compuesto por las fuerzas resistentes entre las fuerzas deslizantes. Voy a llamarla fuerza resistente entre fuerzas deslizantes. Bueno, retomando. Las fuerzas deslizantes,
no son más nada que el componente horizontal de la presión activa. Entonces eso ya lo tenemos. Vamos a ponerlo aquí. Fuerza deslizante igual componente horizontal, aquí está. Listo. Y para la fuerza resistente, primero tenemos que calcular la fricción entre muro y suelo y la adhesión. Para ellos tenemos que calcular el K1 y K2, que para este ejemplo vamos a tomarlo todo como 2 tercios. 2 entre 3. 2 tercios, tercios. Entonces la fricción entre el muro y el suelo es un porcentaje, o sea, es K1 por el ángulo de fricción de ese suelo donde se está haciendo el contacto, o sea, el ángulo de fricción del suelo 2. Y la adhesión también es el K2 por la cohesión del suelo 2. Listo. Entonces, la fuerza resistente que se resiste al deslizamiento es igual. Vamos a seguirnos con calculamos siguiendo esta ecuación. O sea, la sumatoria de fuerzas verticales, que ya la tenemos, que es esta, por tangente de la fricción entre el muro y el suelo, sería esta. Vamos aquí, cerramos acá, más la base del modelo. Vamos a ponerlo aquí por la adhesión más el empuje pasivo. El empuje pasivo sería este. Bueno, aquí la base es igual a 0.7 más 0.7 más 2.6. Entonces, factor de seguridad de deslizamiento es igual a las fuerzas resistentes entre las fuerzas deslizantes. 2.83. Okay. Para el último chequeo por capacidad de carga, tenemos que buscar dónde queda la resultante de las cargas sobre la base del muro. En ese caso, vamos a crear un nuevo vector que haga las veces de resultante. Vamos a ponerlo aquí. Un valor naranja. Vamos a decir que esa es la resultante. Ese resultante se aplica en un punto E. Entonces, como la resultante ya es una carga inclinada, tenemos un caso de cimentaciones con cargas excéntricas. Eso me va a generar una reacción en el suelo donde hay una carga en el suelo máxima y una carga mínima. Vamos a insertar aquí la forma. Sería la forma de un trapecio, pero no la veo aquí. Un trapecio aquí sería esta forma. Tendríamos una reacción con
hacerlo, vamos a generar mejor las reacciones. Aceptar Q máximo aquí, un Q mínimo aquí, Q máximo y Q mínimo. Listo. Entonces, vamos a hacerlo acá. Primero es hallar la distancia CE. Para hallar la distancia CE necesitamos conocer la excentricidad. Entonces necesitamos los momentos netos. Los momentos netos es igual a los momentos resistentes menos los momentos deslizantes. Entonces, momento resistente menos momento deslizante. Esto. La distancia X sería igual a los momentos netos entre la sumatoria de las cargas verticales. Sería esta. Distancia X. C igual a X. Ahora, la excentricidad minúscula sería igual a B medios. B la tengo aquí. Menos la distancia CE. Esto me da la excentricidad. Cuando ya tengo la excentricidad, el Q máximo es igual a la sumatoria de las fuerzas verticales entre la base por 1 menos 6 veces la excentricidad entre la base. Cierro aquí. El Q máximo es más aquí. Esto y el Q mínimo igual todo esto con menos aquí. Ya eso se sale del curso. Simplemente usamos esta fórmula. Aquí simplemente usamos la ecuación general para cálculo de capacidad de carga en zapatas, cual sea la de su preferencia. Esta es la sencilla, esta es la versión más completa. Calculan todos sus factores y calculan su capacidad de carga última. Esa capacidad de carga última
la comparan con el Q máximo que va a resistir la base la base del muro. Entonces tenemos que factor de seguridad es igual a la capacidad de carga última entre el Q máximo, factor de seguridad de 3.